Hebreos, el capítulo 1, el verso 1 y el verso 2, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Hebreos, el capítulo 1, el verso 1 y el verso 2, damos lectura a la palabra del Señor, que nos dice de la siguiente manera: Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a orar para que Dios nos hable en esta noche la palabra del Señor. Pido a Diana que ella pase hasta este lugar y nos presente ante la presencia del Señor. Soberano Dios Todopoderoso, en esta noche, delante de su divina presencia, Jesús amado, estamos. Oh Dios amado, sea usted hablando a nuestras vidas, Señor, conforme a la necesidad que hay en cada uno de nuestros corazones. He aquí, Señor Jesús, tu siervo, mi Dios, que en esta noche va a hablar tu palabra, Señor de la gloria. Ordena sus pensamientos, mi Cristo amado, y háblanos, Señor, porque queremos escuchar de ti. Oh Dios de la gloria, que hay una juventud, una niñez, Señor, una adolescencia, hermanos adultos, hermanos ancianos, que estamos con sed de escuchar tu palabra, mi Cristo, y que tu palabra llegue a nuestros corazones y quede sembrada en nuestras vidas, Señor Jesús. Usa, mi Dios, a nuestro hermano Yandri, úsalo en el nombre de Jesús, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Tenga la bondad de tomar asiento, glorificando el nombre del Señor. Vamos a escuchar el tema en esta noche: formas en las que Dios se comunica con el hombre. ¿Cuál es el tema? Se comunica con el hombre. La verdad es que a lo largo de la historia nosotros hemos escuchado las formas en las que Dios siempre ha tratado de comunicarse con el ser humano. El objetivo de Dios desde que creó al ser humano siempre ha sido comunicarse con el ser humano, tener una buena comunicación, ¿cierto? Dios siempre ha estado interesado de tener una buena comunicación con todos los seres humanos. Y en realidad, hasta la actualidad, Dios, su objetivo es que el ser humano tenga una buena comunicación con Él. Para comunicarse, Dios no ve raza, no ve color, no ve estatus social. Lo único que necesita Dios para tener una comunicación con el hombre es un corazón dispuesto, es una vida dispuesta para poder tener una conversación amigable con Él. Comunicación dice que es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir y recibir información u opiniones distintas. En sentido general, la comunicación es la interacción verbal, el contacto con otras personas, y se puede definir como el proceso mediante el cual se transmite una información de un punto a otro. Dios siempre ha estado interesado en que todos tengamos una comunicación indispensable con Él. Tengamos en nuestra mente y en nuestra memoria que con Dios sin comunicación no hay conexión. Si no hay una comunicación con Dios, no nos podemos conectar con Él. No podemos tener una relación amigable con Él. Si no, acordémonos y preguntémonos por qué Abraham era amigo de Dios. ¿Tenían mala comunicación?
¿Se llevaban más o menos? ¿Se trataban mal? No, ¿cierto? Ellos tenían una muy buena comunicación y por eso Abraham fue llamado amigo de Dios. Dios siempre ha tenido la característica importante de que el hombre tenga una comunicación perfecta con él. Génesis, el capítulo 1, el verso 15, nos habla de una comunicación que siempre tenía, una comunicación buena que tenía Dios con el ser humano. El primer hombre creado, Adán. Dice la palabra del Señor que lo puso en el huerto del Edén para que labrase y lo guardase. Pero allí viene la primera comunicación de Dios con el ser humano. El verso 16 nos dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses, ciertamente morirás. Dios siempre ha querido también que cuando Él da un designio, un mandato, o cuando Él trata de comunicarse o darle un comunicado, el hombre atienda a la voz de Él. ¿Cierto? Dios nunca ha querido romper la comunicación que Él ha querido o que Él ha tenido con el ser humano. Dios siempre ha querido tener esa unión cuando Él conversa con el hombre. Dios le da una orden, empieza una comunicación con Adán y le dice: no puedes comer de este árbol. El día que tú lo comas, ciertamente vas a morir. Pero hay cosas que tratan de romper esa comunicación. Si nosotros vemos el capítulo 3, vemos también que la palabra del Señor nos habla de alguien que también trata de comunicarse de mala forma con el hombre. Si Dios tiene cosas buenas con el ser humano, también hay otro personaje que quiere cosas malas con el ser humano. ¿Cierto? Dios le da una orden para que el hombre en sí no muera, tenga una buena relación. Pero hay otro ser maligno y perverso que trata de romper esa relación entre Dios y el ser humano. No solo pasó anteriormente, sigue pasando ese rompimiento de esa relación entre Dios y el hombre. Dice la palabra del Señor en el capítulo 3 de Génesis: pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual habló a la mujer y trata de persuadir lo que Dios le habla al hombre y le dice: con que Dios ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Y la conversación que Eva no tuvo tener, la hace. La palabra del Señor nos dice que las malas conversaciones, ¿qué dice? Corrompe las buenas costumbres. Tenía una buena relación Adán y Eva con Dios. No tenía por qué entablar una conversación con quien no debía. Y nosotros en este tiempo es lo mismo. Tenemos una buena relación con Dios. No podemos escuchar a quien no debemos escuchar. Estamos correctos, ¿no? No podemos escuchar a quien no debemos escuchar. Fue tan astuta y le dice: vean, la mujer le respondió: del fruto de todo árbol podemos comer, todo podemos hacer, podemos comer de cualquiera, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Por qué? Para que no muráis. Y la serpiente sigue entablando la conversación y dice: que no vas a morir. No.
Por eso es que nosotros debemos saber qué escuchamos. Los hombres en la actualidad se pierden porque no escuchan buenas noticias. ¿Sí o no? Nuestros muchachos se pierden porque no escuchan buenas noticias. Nuestra juventud se puede perder si no escucha buenas noticias. Nosotros mismos nos podemos perder si no le abrimos el oído a Dios. Y abrimos el oído donde no debemos abrirlo. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, ¿qué va a pasar? Serán abiertos vuestros ojos, y le engañó tan feamente que le dijo: seréis como Dios. Cuando no escuchamos bien, nos dejamos enredar de lo que no debemos dejarnos enredar. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Tanto le lavó el cerebro que le dice el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Para romper la conexión o la comunicación que nosotros tenemos con Dios, el enemigo de nuestras almas nunca nos va a poner algo feo. Jamás va a poner algo feo. Y se convenció y dice, vio que el árbol para comer estaba bueno, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó del fruto y lo comió. ¿Y qué pasó con Adán y Eva? ¿Siguieron comunicándose con Dios? Se rompió esa comunicación. Tanto así que ¿qué pasó con Adán y Eva? ¿Qué pasó? Se escondieron. Cuando rompes una comunicación con Dios, empiezas a esconderte. Te da miedo, te da temor. Adán y Eva no se escondieron porque estaban desnudos. No, Señor, eso para ellos era común, normal. A ellos lo que los hizo esconder fue romper esa comunicación con Dios y hacerle caso a quien no debía hacerle caso. Es como cuando nosotros aquí en la iglesia escuchamos toda la vida: hay que cuidarse del pecado, hay que vivir en santidad, hay que agradarle a Dios. Y alguien nos dice, no, no va a pasar nada, no, con que nadie te vea aquí no va a pasar nada. Pero la conciencia empieza a acusar y a decirte, estás fallándole a Dios. Y aunque nadie te vea, la conciencia, que es el juez interno de todo ser humano, nos dice que hay un Dios que nos está viendo en todo lugar. Y que por más que nos escondamos, hay una comunicación que se va a romper con Dios si no le obedecemos a Él. Gloria al Señor. Vamos a ir rapidito porque veo ese reloj y nos camina más rápido. Dios siempre ha querido tener esa relación hermosa con el ser humano. Cuando Dios da los mandamientos y los estatutos, no es para que el hombre los rompa, los quebrante. No, más bien ha sido para que haya una buena relación entre Dios y el hombre. Dios siempre ha querido eso, que el ser humano esté cerquita de Él. Que todos estemos cerca de Él. Pero la palabra del Señor nos dice que los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Gloria al Señor. Dios siempre ha querido comunicarse, hablar con el hombre, tener una relación con el hombre, tener una conversación siempre con el hombre. La Biblia nos dice en el capítulo 3 de Primera de Samuel una conversación especial que Dios tuvo con un muchacho, un niño, un adolescente.
La Biblia nos dice que Dios llama por 3 ocasiones a Samuel, un niñito que tal vez nunca en su vida había podido escuchar la voz de Dios y que pensaba que era el profeta que lo estaba llamando. Dios siempre está interesado en conversar con el hombre, tener una conversación linda, hermosa con el ser humano. Y es la conversación que tiene con Samuel. Y hay una conversación hermosa, linda con él. Y ahora vemos que ya Samuel y Dios siempre están conversando. Se vuelven buenos amigos. Y cuando nosotros tenemos una buena comunicación con Dios, nos volvemos amigos de Dios. Y yo creo que aquí todos queremos ser amigos de Dios. Nadie quisiera estar enemistado con Dios, ¿cierto? Porque estando con Dios ganamos todo. Pero estando sin Dios, vamos a perder absolutamente todo. Dios siempre nos ha dejado un manual para que el hombre se comunique con Él. Dios tiene la mejor comunicación con el hombre. Hay 66 libros para que el hombre se comunique con Él. ¿Quieres saber de historias? Tenemos historias hermosas en la Biblia. ¿Quieres saber de cuentas? También tenemos números en la Biblia. ¿Quieres escuchar poesías? Tenemos salmos, tenemos proverbios, tenemos Eclesiastés. Es decir, Dios siempre ha querido comunicarse bien con el ser humano. Hoy Dios quiere comunicarse bien con todos. Hoy Dios quiere también que todos podamos tener una noticia agradable, tener una buena conversación. La Biblia nos dice en el libro de Job, el capítulo 33, el verso 14. Sin embargo, en una o en 2 maneras, ¿qué dice? Habla Dios. Pero allí hay el problema. ¿Qué nos dice la segunda parte del texto? Pero el hombre no entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le enseña su consejo. Qué interesante es cómo Dios se comunica con el ser humano. Vean, Dios busca las formas correctas para hablar con el hombre. Aun cuando dormimos, Él está pendiente de lo que tiene que hablarnos a nosotros. ¿Cierto? Dios siempre está allí queriendo hablar con el ser humano. A veces nosotros, cuando nos toca alguna participación, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces a mí me toca predicar y yo duermo pensando qué predicar. Y paso los días pensando qué predicar. Y a veces yo les sé decir a los jóvenes, a veces me levanto como loco a medianoche, 3 de la mañana, y a buscar una Biblia. Y uno dice, a veces mi esposa dice, ¿pero qué te levantaste a hacer a las 3 de la mañana? Y yo le digo, me levanté a buscar una Biblia. ¿Y por qué razón? Porque es que Dios ya habló aquí, ya me dijo qué es lo que tengo que predicar, y voy a la Biblia y anoto y hablo. Dios es así de hermoso. Dios nos enseña nuestra conciencia. Dios sabe lo que nosotros nos necesitamos y Él está pendiente para hablar. Por eso es que Job nos dice, tan lindo el texto bíblico, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño se cae sobre los hombros, cuando se adormece el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le enseña su consejo. ¿Qué tan poderoso es el Dios que nosotros tenemos? Siempre pendiente de nosotros. Dios siempre nos ha dado buenas noticias. Dios ha hablado por medio de los profetas. Dios siempre ha hablado por medio de hombres importantes. Nos ha hablado por medio de la atalaya. Y Dios nos ha dado una noticia buena y agradable. La noticia más hermosa que la raza humana pudo escuchar, nos habla la palabra del Señor en San Lucas, el capítulo 1, el verso 28. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida,
el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas ella, cuando vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esa? El ser humano, la raza humana, iba a escuchar la mejor noticia de todas: el nacimiento del Salvador del mundo. Y la palabra del Señor nos dice, el verso 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. La mejor noticia que recibía el ser humano: el nacimiento de Cristo el Señor. Y así se ha difundido este mensaje. La mejor noticia que el ser humano puede recibir ahora en la actualidad es un Cristo que está dispuesto a salvarlo. Es un Cristo que está dispuesto a rescatarlo. Es un Cristo que está dispuesto a sanarlo. Es un Cristo que está dispuesto a cambiar la historia de cada uno. Es hermosa la comunicación que Dios tiene con nosotros. Siempre ha querido hablarnos de una o de otra forma. La pregunta en esta noche es: ¿cómo nos comunicamos nosotros con Dios? Si Él ya tiene muchas maneras, muchos modos de hablarnos a nosotros, en nuestra conciencia, cada vez que venimos al culto, cada vez que nosotros andamos. Vean, estos días está un poco medio cabizbajo por muchos problemas que a veces uno escucha, ve, tiene que pasar. Y estaba en mi trabajo callado, y Dios nos tiene que hablar de una o de otra forma, y a veces uno dice: pero ¿cómo vamos a hablar con Dios así? Y estaba callado escribiendo en una hoja, y una compañera se me acerca y me dice: ¿qué le pasa a usted? Yo le digo: nada. Me dice: no, usted no nos puede decir que no le pasa nada. Vea usted, los días lunes, cada vez que hace la oración, usted nos influye fe en Dios. Usted nos influye confianza en Dios. Usted nos dice que Dios es bueno. Usted nos dice que Dios siempre está al lado del ser humano. Usted siempre nos dice que a Dios le gusta que nosotros seamos felices, que Dios siempre quiere el bien para nosotros. Pero ahora usted está triste. Y me dice ella: no puede ser posible que alguien que esté tan cerca de Dios pueda estar así. Y allí uno escucha la voz de Dios diciéndole como que a uno: bueno, ¿y a ti qué te pasa? Si tienes un Dios grande, si tienes un Dios todopoderoso, si tienes un Dios que está pendiente de tus necesidades, si tienes un Dios que está siempre al lado tuyo. Y Dios nos habla de una o de otra forma. Pero ¿cómo nos comunicamos nosotros con Dios? Hay muchas formas de comunicarse con Él. El músico, ¿cómo se comunica con Dios? ¿Cómo se comunican ustedes con Dios? ¿Cómo se comunica el músico? Con una alabanza, ¿cierto? Y ellos comienzan a cantar: ¿por qué dejarte? Si tú le has dado a mi vida alegría. Y es una forma de cómo ellos se comunican con Dios. Los músicos, ¿cómo se comunican con Dios? Entonando un instrumento. Hoy voy a sacarle una melodía gloriosa para Dios. Y todos tenemos una forma: la oración. Formas de comunicarnos con Dios: orando con Él, conversando con Él, leyendo la palabra del Señor en el campo, cuando andamos, cuando trabajamos. Tenemos formas de comunicarnos con Dios. Pero el secreto está en no romper la comunicación con el Señor. ¿Cómo estamos comunicándonos con Él? Yo les invito a ubicarse de pie. El tiempo se nos va. Pero Dios quiere que no rompamos esa comunicación.
Que estemos siempre en esa comunicación constante con Él. No rompas esa santidad linda que tienes para hablar con Dios. Esa comunicación hermosa de orar, de cantarle a Él, de hablar con Él, de pensar con Él, de estar siempre comunicados con Él. Dios siempre es bueno con nosotros. Venimos al culto y siempre tiene una palabra agradable para que nosotros salgamos con fuerzas de aquí. Escuchamos un cántico y siempre nos da fuerza, nos da aliento. Escuchamos una melodía y nuestra alma se regocija en Dios. Qué bueno es Dios, que siempre quiere comunicarse con nosotros. Que le podamos decir esta noche a Dios, le podamos decir a Dios en esta noche: Señor, quiero tener esa comunicación siempre pendiente contigo, hablar contigo todos los días, que yo pueda conversar contigo, que yo pueda elevar un cántico a ti de gratitud, que yo pueda expresarte lo que siente mi alma, que yo pueda expresarte lo que hay en mi corazón, que yo pueda siempre tener esa interacción de comunicación contigo. Tú puedas hablar conmigo, pero yo también comunicarme contigo. Decirte que yo te amo, decirte que tú eres lo más glorioso que yo tengo, decirte que tú eres lo más importante que hay en mi vida, decirte que sin ti yo no puedo hacer nada, decirte que solo contigo me siento feliz, que contigo me siento seguro, que contigo me siento bien. Es agradable poder conversar con Dios. Levante sus manos, cierre sus ojos y oremos al Señor mientras nuestros hermanos de música nos llevan a comunicarnos con Dios. Soberano Dios, en esta noche, que no se rompa la comunicación que tenemos contigo, Señor, de santidad, de temor, Señor. Que siempre podamos tener un cántico para ti, una alabanza para ti, Señor, una palabra para ti, Señor. Que nunca se rompa esa comunicación íntima de poder sentirte, de poder adorarte, de poder gozar de tu presencia, de poder sentir tu gloria, Señor. Que no se rompa